Vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Gálatas capítulo 1. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo y a todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo... Un momento, mi hermanito. Versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos. Vamos a subrayar aquí. De mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era
conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo los perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Aleluya, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por su palabra. Vamos a meditar en ese capítulo hoy. Capítulo 1 de Gálatas. Le damos gracias a Dios por su palabra. Amén. Gracias a mis hermanos que están allí conectados por YouTube, por Facebook. Damos gracias al Señor por Periscope. El Señor ha sido bueno con nosotros, que nos permite meditar en su palabra. Una bendición que podamos meditar, mis hermanos, en la palabra del Señor cada día. Y cada día debemos hacerlo, mi hermano. Cada día debemos esforzarnos por meditar en la palabra. Nosotros debemos ser esforzados y valientes. Y saber que hay que meditar en la palabra, porque en la palabra dice así. La palabra nos explica que debemos ser perseverantes en ella. Y para usted poder comprender la palabra y entenderla, necesita, mi hermano, tiempo. Necesita que usted tome tiempo y le dedique al estudio de la palabra. Es la manera en que podemos hacerlo. Usted lo está haciendo ahora en este momento. El momento en que usted dispone ese tiempo para orar y para meditar en la palabra, que es lo que hacemos cada mañana, usted está invirtiendo de su tiempo, usted está haciendo un esfuerzo. Algunos tienen que hacer esfuerzos adicionales, ¿verdad? Todo depende. Algunos tienen que invertir también dinero, porque necesita usted tener la comunicación a través de internet. Necesita invertir dinero, mi hermano. Pero todo esto es un esfuerzo, y usted tiene que hacer ese esfuerzo, mi hermano. Ya, hay personas que tienen su tiempo, pero hay gente que no lo hace, mi hermano, que tiene el dinero, tiene el wifi en su casa, tiene el internet, y no se levanta temprano a orar, no se levanta temprano a meditar en la palabra. Hay otros que pues no hacen el esfuerzo de conseguir el internet, y hay otros que sí hacen el esfuerzo y aún lo consiguen y se levantan temprano. Hay unos que quisieran y no pueden, mi hermano, y hay otros que pueden pero no quieren. Es importante que en nosotros haya ese deseo. Ese es un deseo que viene aún de parte de Dios. Cuando nosotros somos esforzados. A veces, en primer lugar, nosotros no deseamos. Hay gente que no desea, porque no desea orar, no desea leer la palabra. ¿Y eso por qué? Pero cuando escucha la palabra, como la palabra entra y penetra y rompe, te trae entendimiento a tu vida. Cuando ese entendimiento llega a tu vida, mi hermano, tú te esfuerzas y tú dices: yo quiero esto me parece que está bien, yo voy a esforzarme, yo voy a ver qué es lo que es. Y cuando usted hace ese esfuerzo, el Señor va cambiando y transformando su corazón. Pero hay que esforzarse. O sea, en el camino del Señor hay que ser esforzado, porque el Señor lo dio todo por nosotros, mi hermano, y Él quiere que nosotros también lo demos todo por Él. Que entendamos cuál es el verdadero amor, que entendamos cuál es el verdadero evangelio. El Señor quiere que entendamos a qué vino Él a este mundo y por qué razón. Nosotros ya hemos escuchado, ¿verdad?, acá en la iglesia, que el Señor vino a este mundo, y cuando nació, ¿verdad?, nació en medio de animales, en un establo, en un pesebre, ¿verdad?, en medio de animales, y nació donde comían los animales. Y todo en este mundo, todo lo que el Señor pasó en este mundo, desde su nacimiento hasta su muerte, su resurrección, su ascensión, todo tiene un significado. O sea, todas las cosas se dieron así por un motivo, por una razón. Así como cuando Dios creó todas las cosas, las creó de una manera y nos dejó ejemplo. Aún en los 10 mandamientos hay un mandamiento que lo dice claramente. Dice: así como el Señor creó todo en 6 días y el séptimo descansó. Y dice: ahora tú también debes descansar el séptimo día y dedicármelo a mí. O sea, el Señor está dando ejemplo desde que creó todas las cosas. Cuando el Señor creó todas las cosas, cuando el Señor hizo todas las cosas, desde ese momento Él empezó a ser ejemplo para nosotros.
Jesucristo es ejemplo para nosotros, mi hermano. Él dice que debemos imitarle a Él. El apóstol también, hay unos apóstoles que dicen, imítame a mí como yo imito a Cristo. Y cuando ya usted imita a Cristo, pues también le pueden imitar a usted. Y todo es ejemplo. Y este ejemplo que Dios nos da también se ve en su venida a este mundo. Cuando Él envía a su Hijo a morir por nosotros, nos muestra ejemplo en todo. Y todo tiene un significado aún espiritual, mi hermano. Hay un significado espiritual en las cosas. Que Él haya nacido, ¿verdad?, en medio de animales, siendo Él el Rey de Reyes y Señor de Señores, mi hermano. Porque Dios es poderoso. Él ha podido nacer en un palacio, ¿no? Un palacio, aunque haya venido a morir, Él ha podido nacer en un palacio de reyes y en una cuna de oro. Porque era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Era que todo lo puede, que para Él no hay nada difícil. ¿Y dónde nació, mi hermano? ¿Dónde nació? Nació en medio de animales, en un pesebre donde comen los animales. Eso tiene un significado espiritual. Él vino a ser alimento al mundo. Él vino a dar su vida por nosotros. Y el que coma su carne y beba su sangre tendrá vida eterna, mi hermano. El que no tendrá vida eterna. Hay que entender esto. Y Él vino a morir por los pecadores. Y nosotros, sin Dios, somos como animales. Sin Dios, mi hermano. Él, después del servicio, porque hay hermanos que llegan en pleno servicio. Y tocó salir a atender al hermano. Bueno, ya usted sabe que estamos en línea hasta ahora. Bueno, mi querido hermano, entonces el Señor nació y nos dio ejemplo de todas las cosas desde que Él vino a este mundo hasta que subió al cielo, fue dándonos ejemplo. O sea, todo tiene un significado. El evangelio, mi hermano, del Señor, Él vino a morir por nosotros. Y nosotros debemos estar dispuestos, cuando le aceptamos a Él, a morir por Él. O sea, hacer lo que sea necesario. Nosotros debemos hacer lo que sea necesario. Debemos saber que Él nos amó primero y que Él dio su vida por nosotros. Como el Señor dio su vida por nosotros, cuando comprendemos este amor, porque eso es algo que lleva tiempo. Esto no es enseguida, mi hermano. Usted no puede comprender el amor del Señor porque se lo prediquen hoy, ya yo sé, sí, ese es el amor del Señor. No va a poder, mi hermano. Para eso necesita oración y leer la palabra. Y necesita leer la palabra varias veces. Y necesita orar bastante, acumular oración, mi hermano. O sea, no es algo que es ya. No es así. Usted necesita tiempo para esto. El apóstol también pasó tiempo. Cuando el Señor se le reveló, ¿verdad?, que lo tumbó de ese caballo y todas las cosas que él pasó. Vea que cuando tuvo ese encuentro con Dios, ayunó 3 días. Él le tocó ayuno ahí corrido. Y después, y él era un conocedor de la ley. Pero aquí lo dice. Bueno, aquí más si un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente. Bueno, estoy hablando de ese evangelio. Dice aquí el versículo 10. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El apóstol le está explicando y está diciendo: yo soy siervo del Señor. Pero hay gente que hoy no le gusta decir yo soy siervo de Cristo, sino yo soy ¿cómo dicen? El hijo del Rey de Reyes, el ungido de Jehová, el sacerdote del Dios Altísimo. Gloria a Dios, porque sí, somos todo eso también. Pero somos siervos, mi hermano. Primero usted es siervo. Ya. Y aquí el apóstol, grande apóstol, uno de los más grandes en fe, ¿verdad?, y en todo lo que hizo, está diciendo: no sería siervo de Cristo si hiciera esto, aquello. No sería, si me pusiera a hacer otras cosas, porque yo soy siervo de Cristo. O sea, el apóstol lo está diciendo. Y hay hermanos que hoy en día no quieren decir que son siervos del Señor, sino: oh, yo soy el apóstol, yo soy el tal cosa, yo soy... Hermano, la mayoría de las cartas de estos apóstoles empiezan diciendo siervo del Señor, siervo de Cristo. Imitémosle, mi hermano.
imitémosle, no nos sacamos de contexto. Si nosotros leemos la palabra de Dios, debemos hablar conforme a la palabra, lo que hay escrito. Pero hay gente que se pone a hablar cosas que no están escritas allí, mi hermano, sino que se las han inventado. Entonces les parece mejor porque se escucha más bonito, porque así es mejor, mi hermano. No, hay que imitar lo que dice en la palabra, como hablaban los apóstoles, como hablaba Jesucristo, como las cosas que dijo Dios. Hay que imitarlas, mi hermano, hay que imitarlas cada día. Nosotros debemos ser imitadores de Cristo, seguir su ejemplo. Dice aquí que él recibió la palabra por revelación de Jesucristo, porque es que el Señor lo llamó a él un caso especial, ¿verdad? Él estaba en contra de la iglesia, perseguía a la iglesia, porque él guardaba la tradición de sus padres, ¿verdad? Era muy celoso de esa tradición de sus padres, de lo que le habían enseñado a sus padres, esto, aquello, pero él lo hacía bien, él era esforzado, y Dios vio eso. Usted no crea que Dios cogió a cualquiera para esta labor. Dios cogió a una persona que era esforzada, y dice: usted fue esforzado, ahora va a ser esforzado conmigo. Por eso nosotros debemos ser esforzados. Hagamos lo que estemos haciendo, debemos ser esforzados. Dios mira a esas personas que son esforzadas. Dios tiene cuidado. Aquí vemos al apóstol diciendo que él era celoso de las tradiciones de sus padres. Y era muy celoso, mi hermano. Entre los que estaban con él, él les aventajaba en todo. Él era, como decir, el que sacaba las mejores notas. Por eso usted tiene que ser bueno en todo lo que hace. O sea, al seguir el evangelio, no le encima a usted ni le dice que usted puede ahora andar todo ahí fresco, no estudie, no medite, no haga esto, ya espera que Cristo venga. No, usted tiene que ser esforzado en todo. Todo lo que Dios le ponga a su mano a hacer, hágalo, y hágalo bien. O sea, esfuércese haciendo las cosas y hágalas bien. Debemos hacer las cosas bien, mi hermano, y ser esforzados en todo lo que hacemos, porque si no somos esforzados en estas cosas, ¿cómo vamos a ser también esforzados en las cosas espirituales? No podemos, mi hermano. El Señor le agrada eso. Dice aquí que él aventajaba mucho en el versículo 14, ¿verdad? En el judaísmo él aventajaba mucho, mi hermano. Debemos ser esforzados, mi hermano, vuelvo y se lo digo. Dice: pero cuando agradó a Dios, ¿verdad?, que le apartó, Dios lo tenía ya ahí en sus planes, dice, y reveló a su Hijo en él. O sea, él recibió la revelación del cielo, ¿verdad? Él tuvo ese encuentro con Dios y recibió la revelación de Dios en su vida. Comprendió quién era Cristo, que era el Hijo de Dios, porque ellos no creían en Cristo como Hijo de Dios, porque al ser Hijo de Dios se hacía igual a Dios. O sea, ¿por qué? O sea, no querían creer en Cristo. Ahí recibió esa revelación y dice aquí, dice: no subí a Jerusalén, véalo ahí en el versículo 17, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Bueno, ahí él tuvo, mire, él era esforzado, él sabía toda la ley, se la sabía bien. O sea, ya él iba con el Nuevo Testamento aprendido, con el Antiguo Testamento, perdón, ya el Antiguo Testamento, la ley la tenía aprendida, ya como quien dice, ya eso me lo sé, porque él aventajaba a los demás. Y con todo y eso, que era un estudioso, ¿verdad? Dice que subió a Arabia y volvió hasta Damasco después de 3 años. Pasó un intensivo, eso fue un curso intensivo, 3 años, donde el Señor le explicaba, porque fue el mismo Dios, mi hermano. El mismo Dios empezó a explicarle. El mismo Dios empezó a explicarle, a explicarle todas las cosas. El mismo Dios empezó a explicarle. Así que, ¿cuántos años pasó, mi hermano? Dice, 3 años. 3 años, mi hermano. 3 años Dios explicándole. Pero hay hermanos que leen la Biblia 1 año y dicen: ya yo me la sé, ya yo me sé la palabra del Señor. Pero así no es, mi hermano. Vea que eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice otra cosa. Y dice aquí que duró 3 años allá y no subió hasta Jerusalén, ¿verdad?
cuando subió a Jerusalén, dice, no vio a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahí vemos que está Jacobo, que es hermano del Señor, para los que dicen también otro versículo que nos recuerda de que el Señor Jesucristo sí tenía hermanos, que María tuvo otros hijos con José. Después de que Jesús nació, José se acercó a María y tuvieron hijos, ¿verdad? Entonces, hablando del apóstol, del siervo del Señor, aquí dice muy claramente que él duró 3 años siendo instruido por el Señor. Y después de eso, aquí seguimos leyendo, mire, capítulo 2 dice, después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén. O sea, un proceso largo, mi hermano, por el que el apóstol pasó aprendiendo todas las cosas, y ya él sabía, ya él comprendía bastante, pero el Señor le enseñó y dijo, bueno, doy por nada lo que sabía, porque esto lo había aprendido mal, ahora pues el Señor me ha enseñado cómo son las cosas. Así que, mis queridos hermanos, que la bendición del cielo, su palabra, esté sobre su vida. Que su palabra sea tocando sus corazones y sus vidas. Y les dé entendimiento de cómo deben proceder en cada situación. Y que seamos esforzados y valientes. Aleluya, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por su palabra. Vamos a estar orando para quedar despedidos. Nos vemos mañana. Hoy es jueves, nos vemos mañana viernes a las 5:30. Amén. La bendición del cielo esté sobre su vida. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres poderoso. Dile gracias, Señor, porque tú nos ayudas. Gracias, Señor, porque no hay otro Dios como tú, Señor. Guarda, protege nuestras vidas con tu presencia, con tu poder, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Toma tu control, Señor, de cada vida, de cada corazón. Toma tu control, Señor. Toma tu control, Señor, de cada vida y cada corazón. En el nombre de Jesucristo. Tú eres poderoso, Señor. En el nombre de Jesucristo, dile, Señor, tú eres poderoso para cambiar, para transformar. Dile, haz algo nuevo en nuestras vidas, Señor. Haz algo nuevo, Señor, en nosotros. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos a creer, a confiar. Ayúdanos, Señor, a perseverar, Señor, cada día en tu palabra, en la oración, Señor. Tú eres poderoso para cambiar, tú eres poderoso para transformar. Ayúdanos, Señor, danos las fuerzas necesarias. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, para ser esforzados y valientes en tu palabra. Para no creer que ya no sabemos todas las cosas, sino poder seguir, Señor, en el conocimiento de tu palabra, Señor, perseverando cada día. Para entender bien, Señor, el verdadero evangelio tuyo. Ayúdanos a hablar conforme a la palabra, a hacer las cosas conforme a la palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos muchas gracias. Dile gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por su palabra. Mi hermano, si usted tiene alguna petición de oración o algo, ya sabe, ahí tiene el número de WhatsApp. Comuníquese conmigo por ese número. Si se comunica conmigo por ese número y escribe su petición, ahí hablamos, yo le llamo. Si tiene necesidad de oración, también estaremos orando. Amén. Que la bendición del cielo esté sobre sus vidas, mi hermano. Nos vemos mañana. Chao. Bendiciones.